Estos son 179.643 euros gestionados por 32 bots, 24 horas al día, 7 días a la semana. Yo llevo meses sin tocar ni una sola orden en esta cuenta de trading. La pregunta que me hace todo el mundo es: ¿cómo controlas 32 bots sin volverte loco ni quemar la cuenta? La verdad es que en total, entre todas las cuentas, tengo más de 120 bots. Y hoy te abro el setup entero, pestaña a pestaña, sin guardarme nada. Porque la diferencia entre esto y una cuenta quemada no son los bots, es el sistema que los vigila. Me llamo Ignacio Yago, soy graduado en ADE, ingeniero informático, y llevo más de 15 años ejerciendo como analista de mercado y operando los mismos como trader cuantitativo profesional. Y vivo operando con bots de trading que yo mismo diseño, construyo y valido. Y esta cuenta lleva operativa desde enero de 2021 en un broker regulado. Comenzó operando con un bot y 30.000 euros. Hoy tiene 32 bots y casi 200.000 euros. No es magia y desde luego no es suerte. Es solo trading cuantitativo profesional y te voy a desvelar su secreto para que tú también puedas aplicarlo desde hoy mismo. Al final del vídeo te llevan mi protocolo exacto de decisiones, el mismo que me permite retirar dinero cada mes, replicable con 3 bots y una cuenta pequeña. El plan completo que cambiará tus resultados para siempre tiene 5 capas. 1. La sala de máquinas. 2. El equipo de bots. 3. Los sistemas de control, que es donde casi todos fallan. 4. La fábrica, de donde salen estos bots. Y 5. Cómo salen los retiros. Así que vamos dentro. Cartas sobre la mesa desde el principio. Esto no es mi portfolio principal ni mucho menos, de hecho es uno de los más pequeños. Lo uso como filtro. Aquí se prueban los bots después de haber pasado por todo el pipeline de validación riguroso que todos mis bots sin excepción deben pasar para operar con dinero real. Si tras unos meses aquí consiguen batir a alguno de mis bots principales en una cuenta mayor, lo sustituyen. Si no, se quedan en este portfolio mientras sigan siendo rentables. Y por eso te lo enseño, porque el proceso es idéntico al de los grandes. Y este es el que suelo tener siempre más vigilado. Los datos duros. Operativa desde el 4 de enero de 2021. Capital inicial 30.000 euros. Equity hoy 179.642 euros. Todo corre en un VPS en Alemania, un ordenador en la nube encendido las 24 horas del día. ¿Por qué un VPS? Porque un corte de luz en tu casa es una anécdota si operas a mano, pero con bots es una orden que no se envía en el peor momento posible. El uptime de este terminal en los últimos 7 días es del 99.6%. Ahora la parte que casi nadie entiende bien, la alimentación de datos. Cada bot lleva su Magic Number, que es algo así como la matrícula de un coche. El terminal reporta cada operación aquí, al app de Stratos, de forma automática desde el MetaTrader con esa matrícula. Yo no escribo ni un número a mano, ni uno. Aquí todo es totalmente automático, el usuario no puede intervenir. Todas las métricas que vas a ver hoy vienen directas del MetaTrader y todos los cálculos son 100% automáticos. Si un dato no cuadra, el sistema me avisa antes incluso de que yo lo note. Y sobre todo eso, porque hay un watchdog. Piensa en un pulsómetro. No te dice si vas a ganar la carrera, te dice si el corazón late a su ritmo normal. El watchdog básicamente lo que hace es comparar los trades esperados de cada bot con los trades observados en los últimos 30 días. Atlas Trend, uno de mis bots en eurodólar, espera unos 7 al mes y lleva ya 6 y solo un día sin operativa. Lira Scalper esperaba 58 y lleva 59, también dentro, los 32 bots activos en verde técnico. Y aquí va el primer cambio de mentalidad, el más importante del vídeo. Yo por la mañana no miro gráficos, me da exactamente igual como esté el mercado. No miro indicadores, no dibujo líneas de tendencia, ni de soporte, ni busco SMC, no, nada de todo eso. Solo miro 3 números: equity, drawdown y decisiones pendientes. Hoy drawdown del 0.4% y 2 decisiones pendientes en alertas. Ese es mi trading diario, 10 minutos con el café.
Pero estos datos son la parte fácil, lo difícil es lo que va encima. Y te adelanto algo, hay un error que comete casi todo el mundo que junta varios bots y no tiene nada que ver con las estrategias. Lo vas a ver con tus propios ojos en cuanto abra una matriz concreta. Pero antes vamos a conocer al equipo. Aquí están los 32 bots, cada uno con su nombre, su mercado, su temporalidad y su perfil. Y son deliberadamente distintos entre sí. Mira por ejemplo dos extremos. Helios, Momentum, DAX, NH1, siguiendo tendencia. Acierta solo el 45% de las veces, pero cuando gana, gana más de lo que pierde cuando pierde. Lira Scalper es lo contrario. Eurodólar, NM5, acierta el 87.2%, pero cada ganancia es muy pequeña, pero tiene 0,4 Rs. Dos bots opuestos, y esa es la clave. Un portfolio profesional se organiza siempre en tres bloques macro, te lo enseño. Bloque convexo, aquí van los bots de tendencia y momentum. Son como pescadores de atún, pasan semanas sin captura y de repente traen una pieza enorme. Ganan poco a menudo, pero ganan a lo grande. Y protege en las crisis. Bloque cóncavo, aquí viven los bots de reversión a la media y grids controlados. Son como la panadería del barrio, venta pequeña, diaria, constante, aportan flujo de caja estable. Y el bloque híbrido, order flow y bots de inteligencia artificial, que suman descorrelación. ¿Por qué? Porque no hay nada igual a ellos. El objetivo de este reparto es 40 convexo, 40 cóncavo, 20 híbrido. Cuadrarlo 100% es complejo, si hay que intentar que esté lo más cuadrado posible. No voy a entrar en teoría de gestión de por qué esto es así, pues daría para otro vídeo completo, pero créeme que cuando te mantienes en esta proporción no solo consigues un portfolio mucho más estable y con menor volatilidad, sino que además es muchísimo, y digo muchísimo, más rentable a largo plazo y con un riesgo mucho más bajo. La foto real hoy, 45.7, 32.6 y 21.7, desviado pero dentro de la banda de confianza. El sistema lo vigila todo con alertas suaves y rebalancea en la revisión mensual, no cuando a mí me apetece. Ahora los tamaños, porque aquí es donde el retail destroza todo. Cada bot tiene entre un 3 y un 5% del capital asignado y cada operación individual arriesga entre el 0.3 y el 0.6% de la cuenta. Es decir, si un bot entero se equivoca 10 veces seguida, el daño sería de unos pocos puntos porcentuales. ¿Qué quiere decir esto? Que ningún bot por sí solo puede hundir el barco. El sizing total en producción es del 89% y el resto queda de margen. Y para que veas cómo es un día normal, aquí vemos las posiciones abiertas de cada bot ahora mismo. Una en el Bitcoin con menos 59, otra en el DAX con menos 91 y otra en el petróleo con más 2177, impulsada fuertemente por los últimos eventos de los conflictos bélicos de Irán. 0 posiciones sin stop loss, 0. Eso no es negociable en este ni en ninguno de mis portfolios. Y ahora sí, el error que te debía desde el principio. Casi todo el que monta varios bots cree que está diversificando porque tiene nombres distintos en la lista o los está poniendo en mercados o time frame diferentes. Es como un empresario que presume de tener 5 empleados y resulta que son 5 hermanos gemelos. Hacen lo mismo, fallan a la vez y el día malo es 5 veces más malo. Eso en trading cuantitativo se llama correlación y es invisible hasta que la mides. Esta es la matriz de correlaciones de mis 32 bots, calculada sobre 1240 días de datos reales. La correlación media del portfolio es de 0.16, muy baja. Eso significa que cuando unos pierden, otros están en otra película diferente ganando. Pero fíjate en esta celda. Lira Scalper en eurodólar y Phoenix Scalper en el S&P 500, correlación 0.52. 3 veces la media del portfolio, 2 mercados distintos, 2 bots distintos y aún así se parecen demasiado, son medio gemelos. El sistema los marca como par redundante y en la próxima reestructuración
Uno de los dos probablemente cederá riesgo para descorrelacionar el portfolio. Sin la matriz jamás lo habría visto, y esta descorrelación explica el resultado agregado. En 60 meses este portfolio ha hecho un 37,31% anual sobre interés compuesto, contra un 11,90% del SP500 en el mismo periodo, con una beta de solo 0,18, lo que indica que casi no depende de lo que haga la bolsa, y con un alfa estadísticamente significativo, T de 3,42. Ojo que ningún bot es una máquina de imprimir dinero sin riesgo. El trading tiene riesgo y nada de esto garantiza rentabilidad de futura. De hecho, fíjate en esto. De unos 66 meses, 14 fueron negativos. Algo así como 1 de cada 5. Guárdate ese dato porque al final del vídeo es la pieza que explica los retiros mensuales. Cuando comenzamos en el trading con bots retail, lo que se conoce como trading algorítmico, la mayoría piensa que con diversificar basta. Pero el mercado te enseñará que no, si no lo ha hecho ya. Porque los bots no se rompen de golpe, se apagan poco a poco, como una pila. Esto es lo que nadie me contó cuando yo empecé, y es la capa que de verdad protege esta cuenta. Fíjate en la rentabilidad media de este portfolio, una media del 4 al 5% mensual, es decir, en torno a un 50-60% anual. Sé que para muchos, sobre todo en el sector retail, esto puede parecer poco si venís de, como digo, del marketing de redes sociales, donde se comparten porcentajes del 400 o 500%. Pero esto es trading real, rentable, del que se puede vivir, del que no te da quebraderos de cabeza y te permite construir un futuro mejor financieramente hablando. Cierto es que lo tengo con un lotaje muy conservador para mantener un drawdown muy bajo y dormir tranquilos por las noches. Lo podría subir un por 3 o un por 4 y aumentaría exponencialmente la rentabilidad, y aún así podría seguir manteniendo un drawdown bajo. Pero sinceramente tengo más portfolio y no tengo la necesidad de exprimir más la maquinaria, porque algo que hay que tener presente y que nadie te cuenta es lo siguiente. Para ganar más hay que arriesgar más, y arriesgar más es aumentar las probabilidades del fallo, y yo ya pasé suficientes veces por esa época como para volver a ella de nuevo. Lo que veis aquí es el poder del interés compuesto, de cómo con poco se puede hacer mucho, en muy poco tiempo reinvirtiendo todo. Toda estrategia pierde siempre su ventaja, tarde o temprano, sí o sí. Esto se conoce, está documentado profesionalmente y se llama alfa decay. La pregunta no es si te pasará, sino si lo detectarás antes de que te cueste todo tu dinero. Mi sistema lo hace con semáforos, te lo enseño. Funciona como una analítica de sangre. Tú no decides si estás sano por sensaciones. Mira los marcadores contra sus valores de referencia. Aquí cada bot se compara en una ventana móvil contra su línea base, la del backtest y la de su histórico. Y el protocolo es de 3 colores, escrito en piedra. Verde, no tocar nada, ni para bien ni para mal. Amarillo, reducir el tamaño al 50% y vigilar más de cerca. Naranja, el bot pasa a paper trading, es decir, va a operar en virtual, sin dinero real, hasta que pueda demostrar nuevamente con 30 operaciones limpias que se merece volver a real. Y hoy tienes los 3 casos aquí en directo. Te habrás fijado en que el semáforo global de la cabecera está en naranja. ¿Crisis? No. El drawdown del portfolio es del 0,4%. Es un solo bot arrastrando el peor estado. Tengo el aviso en alerta en el menú superior y en resumen. Poseidon Trend. En el DAX lleva 12 días en naranja. Su profit factor rodante es de 1,18 cuando su línea base era 1,94. El sistema no me pregunta qué opino. Me da la instrucción exacta. En el EA con matrícula 118685 desactivar la apertura de nuevas posiciones y dejar que las existentes cierren por sus reglas. Poseidon se va a paper trading. Segundo caso, Vega Grid. En libra dólar en amarillo desde hace 6 días. Sizing reducido al 50% y alerta activa. Me pide confirmar que el cambio está aplicado en MetaTrader. Y tercero, todo lo restante en verde. No tengo que hacer nada, ni me acerco a ello. Fíjate en lo que acaba de pasar.
Un trader discrecional con un bot 12 días flojo discutiría consigo mismo cada noche. Yo no discuto. El semáforo decide y yo ejecuto. Esa es la diferencia entre tener bots y tener un sistema. Esto es solo una muestra más de por qué las cosas tienen que conocerse y hacerse bien. No podemos descargar bots de internet o comprarlos en Marketplace y esperar que podamos ser rentables con ello y sobre todo a largo plazo. La idea está clara, puedes pasar un par de meses o años dando vueltas por el trading, perdiendo tiempo y dinero tontamente con cursillos de gurú o buscando la solución mágica por tu cuenta a un problema que ya la tiene, y es esta: hacer las cosas bien de forma profesional y con conocimiento. Yo no me altero ni me molesto por ver a Helios perder dinero un mes, ni 5, porque lo construí yo. Sé qué hace, cómo lo hace y por qué lo hace. Antes de llegar a este portfolio estuvo 6 meses, medio año, en un proceso de auditoría, en el pipeline de validación donde el 80-90% de los bots caen por el camino. Helio no cayó, superó el pipeline y las métricas le hicieron ganarse un puesto en este portfolio. En el pipeline ya tuvo algún mes en el que perdió dinero, no es un secreto para mí. El gran problema del sector retail es que casi nadie sabe aplicar los procesos correctamente. Solo se persiguen estrategias milagrosas de redes sociales, gurús con sistemas mágicos que te prometen dinero fácil y rápido, etcétera, etcétera. Y cuando se decide utilizar un bot o una estrategia, rara vez se hace en demo y desde luego nunca se ejecuta un pipeline de validación profesional riguroso. Normalmente, si se usa la demo, son solo unos días y directamente cuando se ve que gana se tiene la sensación de que se está dejando de perder dinero y va directamente a la cuenta real. Y ahí viene el problema. Porque cuando ejecutas un bot o una estrategia en real sin tener claro realmente qué hace y cómo lo hace, aunque creas que lo sabes, no lo sabes. En cuanto comience a perder, te abordarán las dudas. Dudas de todo tipo, y con cada nueva operación perdedora, esas dudas empezarán a crecer y crecer la idea de que debes pararlo porque no funciona. Esto te lleva a un bucle infinito de perder tiempo y dinero que puede durar desde meses hasta años, si no le pones solución ya y decides hacer las cosas bien. Cuando realizas los procesos correctos con rigor, todo se calcula automáticamente y se te muestra como es, sin endulzar. Y ahí es cuando conoces a tus bots, a tus estrategias. Y cuando conoces perfectamente a tu bot y sabes lo bueno y lo malo y pasa todas las pruebas y llega al portfolio real, no hay problema ninguno. No hay miedo, no hay dudas, no hay incertidumbre, no hay angustia, no hay nada. Y si hubiese algún problema, el más mínimo, el propio sistema te avisaría y te diría qué acción concreta debes tomar. Fin. Eso es trading cuantitativo profesional. Todo está medido, todo está controlado, todo es objetivo y todo es escalable. Este panel no son más que las métricas de tu negocio como trader. Veamos algunos ejemplos más y vas a entender esto muy rápido y sobre todo vas a ver por qué la velocidad máxima es hacer las cosas bien y por qué las prisas no te llevan a nada más que a la casilla de salida una y otra vez. Ya hemos visto los semáforos que vigilan bot a bot, pero ¿y si todo se tuerce a la vez? Para eso existe la escalera Kill Switch. Es el cuadro de diferenciales de tu casa. Si hay una pequeña subida de tensión, salta un fusible. Si hay un cortocircuito serio, se corta la luz entera. Aquí, igual, con 4 niveles sobre el drawdown del portfolio. Al 8% alerta, vigilar sin intervenir. Al 12% reducir el tamaño de todos los bots a la mitad. Al 15% cerrar todas las posiciones abiertas. Y al 20% cerrar y desactivar todos los SEAs. Apagón total. Estado actual, nivel 0, sin activación, porque el drawdown máximo de esta cuenta en 5 años y medio no ha pasado del 4.8%. La escalera existe precisamente para que el día que la estadística falle, poder saberlo. Y la estadística se mide con filtros serios y profesionales. El VAR diario al 95% es del 0.54. El CVAR al 99%, que mide el día realmente feo, está al 0.91. Todo en verde, dentro de los umbrales. Pero mi herramienta favorita es otra, Monte Carlo. Y no es el típico Monte Carlo que estás acostumbrado a ver. Es un Monte Carlo específico para esta sección.
Coge el historial de trade de cada bot y lo baraja 300 veces, como una baraja de cartas para ver 300 vidas alternativas del mismo bot. De ahí sale su contrato de drawdown. Ejemplo real, Atlas Trend. Tiene un drawdown histórico del 2.20%. Su percentil 95 en Monte Carlo dice 3.94. Así que su contrato firmado de máximo drawdown es de 3.9. Si algún día lo supera, no está teniendo mala suerte, está incumpliendo contrato y se le aplica protocolo. No hay más misterio que el control riguroso. El que haya buenas cifras no es por suerte ni por casualidad, es porque lo que no da buena cifra se elimina. El propio sistema ya está diseñado por capas y si en alguna de ellas algún bot o alguna métrica suelta no cuadra, salta alerta y se ejecutan acciones concretas y específicas para remediarlo. El resultado, el que estás viendo en pantalla, control orientado a resultados. Hoy los 32 bots están dentro del perfil. No hay que tocar nada en este campo. Y ahora la última capa, el escudo de noticias. En este apartado veo las noticias que van a llegar desde ahora hasta 48 horas hábiles. ¿Para qué lo utilizo? Pues como referencia por si es necesario cambiar la ventana operativa de alguno de los bots para que no opere en noticias, pues porque no le siente bien. Porque un bot profesional también sabe cuándo no operar. Y ahora la pregunta que debes estar haciéndote. Ignacio, ¿de dónde han salido estos 32 bots? Ninguno de ellos viene de estrategias de redes sociales, ni de compras a gurú, ni nada de eso. Todos han sido diseñados, creados y validados en Stratos. Todos pasaron por una fábrica en la que la mayoría de los candidatos muere. Y te voy a enseñar hasta el cementerio, porque sí, hay un cementerio de bots. Esto funciona como la cantera de un club deportivo. Nadie debuta en el primer equipo por caerle bien al entrenador. Sube categoría a categoría demostrando números. Y aquí hay 7 fases. De la F1, ideación en paper, hasta la F7, producción con capital real. Ahora mismo tengo unos 32 bots en producción y unos 25 candidatos repartidos por la cantera. Y a partir de la fase 4, los ascensos no los decido yo, los deciden las puertas automáticas con criterios fijos, es decir, las métricas. Estas métricas se calculan automáticamente con los datos que se reciben desde el MetaTrader. Es decir, todos estos bots están ahora mismo en un VPS operando en cuentas demo sobre el mercado real. En este pipeline los voy monitorizando con métricas como por ejemplo el Profit Factor mayor de 1.5, expectativa por operación mayor a 0.15 Rs, Share mayor de 1, Drawdown menor del 20% y el criterio que casi todos ignoran: muestra suficiente de operaciones. Y mira por qué importa. Stitch Trend luce un Profit Factor de 32.75. Espectacular, ¿verdad? Pues sigue retenido. ¿Por qué? 9 trades demuestra 9. Con 9 operaciones no saben nada. Puede haber sido pura suerte. En cambio, mira este, Sigma MR, reversión a la media en el SP500, Profit Factor 2.6, 51 operaciones fuera de muestra, 95 días de incubación. Veredicto de la puerta, go, avance hacia la siguiente fase. Hoy asciende a staging con un 10% de su tamaño objetivo. Esa es la segunda decisión pendiente que vistes en la cabecera. Recuerda que todo esto se calcula automáticamente, es decir, no tienes que hacer nada más que poner el bot en una cuenta demo y dejarlo hacer. Y si te estás preguntando que cómo aprendes a gestionar todo esto y a crear tu propio negocio dentro del trading cuantitativo, tengo preparado una formación de 14 días gratuito en mi comunidad privada de Skool, donde juntos construimos las bases de tu futuro como trader cuantitativo profesional. En el primer comentario fijado y en la descripción tienes el enlace directo. Es gratis por el momento, no te quedes fuera. Pero esta fase del pipeline es la bonita y luego está el cementerio, el lugar donde los bots con horas, días o incluso semanas de trabajo y desarrollo encima de ellos terminan muriendo y siendo olvidados. En este caso, 9 bots retirados, cada uno con su autopsia escrita. Uno por el spread nocturno del broker que se comió su expectativa de 0.19 R hasta 0.04. Era rentable, pero el mercado real lo destrozó. Lección: los scalpers se validan con costes reales por sesión. Importante, imprescindible.
Otro bot, por ejemplo, pues por el overfitting puro. El modelo memorizó su ventana de entrenamiento y murió al salir de ella. Este otro de aquí, Niobe, en el yen, la intervención del Banco Central de Japón le cambió el mercado bajo los pies. Salió por protocolo de detección de régimen, sin discutir. Y la regla de oro del cementerio, un bot retirado jamás vuelve sin pasar a la cantera otra vez de nuevo por todas las fases, especialmente la fase 3. Sin excepciones, sin nostalgia, cada lápida es una lección que el portfolio no repite. Y llegamos al componente más peligroso de todo el sistema. No es un bot, somos nosotros mismos. Aunque llevemos años en los mercados, somos humanos y seguimos sintiendo los mismos impulsos. Apagar lo que va mal, cortar la pérdida que duele, subir el riesgo cuando el mes va bien. La diferencia es que ahora yo los apunto y le pongo precio. Cada vez que quieras intervenir, regístralo aquí. El sistema registrará la acción y la monitorizará. Tras 7 días te enseñará qué hubiera pasado si hubiese ejecutado realmente. Y aquí tienen los resultados. Este trimestre, 3 impulsos registrados. Un bot llevaba 3 días en rojo y sentí que algo se había roto. Quise apagarlo, lo registré. No lo hice porque el semáforo decía amarillo, no naranja, pero lo registré. Los 7 días siguientes generó 418 euros. El segundo, un swing de titán, 2 días en negativo. El impulso era cortarlo porque no lo había hecho antes, pero terminó cerrando en positivo por sus propias reglas, 236 euros más. Coste evitado del trimestre por no hacerme caso a mí mismo, 654,80 euros. Son multas que no llegué a pagar y las tengo cuantificadas. Y como la confianza también hay que ganársela con los datos, existe la pestaña auditoría. Balance inicial más flujo neto igual a balance final. Discrepancia 0 euros, 0% sobre 15.486 operaciones desde 2021. Lo que ves en el panel es exactamente lo que pasó en el broker. Sin capturas maquilladas, sin Excel retocado, rigor y nada más. Y ahora la pieza que lo une todo. ¿Cómo salen los retiros cada mes? Porque yo retiro todos los meses, sin excepción. Y aquí viene lo que casi nadie entiende. Eso no significa que todos los meses se gane. Ya lo viste, 14 de 66 meses fueron negativos. La clave es que el retiro no es una celebración del mes bueno. Es una nómina que la empresa se paga a sí misma. ¿Y por qué puede pagarse? Por dos números que ya conoces: retorno medio mensual del 2,69% y drawdown máximo del 4,76%. Cuando tus meses malos son pequeños y controlados, el acumulado soporta una nómina estable. El retiro no lo genera ningún bot, lo genera la estructura completa, y la estructura, esto es lo que te vas a llevar. Mi calendario de decisiones, literal, para que lo copies a tu escala. Domingo, cada semana, mercado cerrado, revisión técnica de 20 minutos. Solo ejecución, errores de Lea, desconexiones, órdenes rechazadas y copiar las noticias de la semana entrante al filtro horario. Prohibido mirar la rentabilidad. Cada 15 días, semáforos contra línea base y confirmar que los amarillos tienen el sizing al 50%. Primer domingo de cada mes, comparar cada bot con su backtest, rebalancear los bloques si se desvían más de 10 puntos, revisar correlaciones y ejecutar el retiro. El retiro es una línea del checklist, entre otras dos. Nunca un impulso. Cada trimestre, robustez completa, chequeo del alfa de CAI y el informe del coste de mis impulsos. Y en enero, reestructuración anual. Ahora, tu revisión. Imagina a un trader típico con 5.000 euros o 5.000 dólares y 3 bots validados. Riesgo por operación 0,5%. Un bot tendencial, uno de reversión, correlación medida entre ambos. Semáforo simple contra el baseline de su backtest. Escalera de emergencia, alerta al 8% de drawdown, mitad de tamaño al 12, todo fuera al 15. Revisión dominical de 20 minutos, decisión de retiro solo el primer domingo de cada mes. Con eso, este trader ya opera con más disciplina que el 95% del sector retail. No necesita 32 bots, necesita el protocolo. El tamaño llega después, el sistema va primero. Te prometí enseñarte el setup sin guardarme nada, y ahí lo tienes. Infraestructura, equipo, semáforo, kill switch, cantera, cementerio y la nómina mensual.
Todo empieza por tener un primer bot bien construido y bien validado. Para eso tiene mi training gratuito de 14 días de cero a tu primer bot, con el enlace en la descripción. Es el mismo proceso de la cantera que has visto hoy, empezando desde la fase 1. Y una cosa que quedó abierta: ¿qué hago exactamente para controlar mi drawdown? Ese protocolo completo paso a paso lo tienes en el vídeo que te aparece ahora en pantalla. Nos vemos dentro.